hermanos? ¿Cómo están todos? Buenas tardes, buenas noches. Qué bueno que nos acompaña hoy en este jueves, este estudio bíblico de jueves. Gracias por acompañarnos. Sean todos bienvenidos. Es una bendición que pueda estar aquí con nosotros. El día de hoy, hermano, vamos a tener un estudio un poco diferente. Este es un estudio que está grabado, pero queríamos compartir una enseñanza de la Escritura y que esperamos, hermano, que sea de bendición para ustedes. Vamos a escuchar un canto especial por el hermano Chico y el hermano Jesús, y luego después tenemos nuestro estudio bíblico. Que se ha pasado el tiempo y que los años marcan mi cara, que mi voz ha cambiado, que no es el mismo mi caminar, que malgasté mis fuerzas, que en vanidades las dejé ir. que digan no a mis sueños, que se ha pasado mi mes de abril, Pero dame este monte y con mis fuerzas lo he de tomar. Cumpliré la promesa, yo he sido criado para luchar. No habrá gigante que me haga dudar, y mi bandera he de alzar. Hay quienes me aconsejan que toque ahora la retirada, que lo que no hizo el joven, jamás el viejo conseguirá. que el tren se me ha pasado, que debería ya desistir. Que ya no estoy a tiempo, que mi carrera llegó a su fin. Pero dame este monte y con mis fuerzas lo he de tomar. Cumpliré la promesa, yo he sido criado para luchar. No habrá gigante que me haga dudar, y mi bandera he de alzar. Pero dame este monte y con mis fuerzas lo he de tomar. Cumpliré la promesa, yo he sido criado para luchar. No habrá gigante que me haga dudar, y mi bandera he de alzar. Pues qué bendición, hermanos. Gracias a Dios por ese canto especial. Gracias a los hermanos que con toda fidelidad sirven al Señor de esa manera. El día de hoy, hermano, quiero compartir con ustedes un estudio que es muy importante, hermano, de la Escritura. El día de hoy quiero que estudiemos un poco acerca de la profecía bíblica. Este estudio, hermano, es un estudio muy importante para que nosotros podamos comprender lo que enseña la Biblia con respecto a la profecía. El día de hoy quiero hablarle acerca de la profecía clave de la Biblia. Esta es la profecía clave para entender todas las enseñanzas de la Biblia con respecto a las profecías. Abra por favor su Biblia conmigo en el libro de Daniel. Síganme por favor, vaya allá con su Biblia en el libro de Daniel, capítulo 9. Daniel, capítulo 9, del versículo 24 al versículo 27. Dice la palabra de Dios así: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos.
Después de las 62 semanas, se quitará la vida del Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana, confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios dirección, hermano, para que Dios nos ayude para entender, que su Espíritu Santo nos ayude a entender esta importante profecía de la Escritura. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias, Señor, por permitirnos, Padre Celestial, estar una vez más aquí, Padre Celestial, en su casa, Señor, porque, Señor, la iglesia, Señor, que usted compró con su sangre, Señor, aunque no estamos reunidos, Señor, en un espacio, en un edificio, podemos reunirnos en espíritu, Señor, y podemos tener comunión, Padre Celestial, con usted, Señor. Rogamos, Señor, que su presencia nos acompañe, que su Espíritu Santo abra nuestros corazones, y, Señor, que usted nos ayude a entender, Señor. Alumbre nuestro entendimiento, Señor, para que podamos aprender, Padre Celestial. Gracias, Señor, por todo. Rogamos su bendición, en el nombre del glorioso de Cristo Jesús. Amén. Pues bien, hermanos, le decía que la profecía del libro de Daniel, capítulo 9, quizás es la profecía más importante de la Biblia, porque es una profecía que nos ayuda a entender el resto de las profecías. Es una profecía que nos ayuda a ubicar las otras profecías en un tiempo, en un espacio, de modo que nosotros, hermanos, podemos comprender cómo sucederán las cosas, cuándo sucederán las cosas, de qué forma irán siguiendo los acontecimientos. Déjeme decirle que el profeta Daniel estaba orando a Dios, porque estaba sacando cuentas. Estaba leyendo, dice al principio del libro de Daniel capítulo 9, que estaba leyendo al profeta Jeremías, y allí leyó que la cautividad en Babilonia duraría 70 años. Y él empezó a sacar cuentas, y empezó a orar y empezó a decirle: Señor, creo que el tiempo ya se está cumpliendo. Señor, usted prometió que si hacíamos mal nos iba a esparcir, nos iba a sacar, pero que usted nos iba a volver a regresar para atrás. Y entonces Dios le envió al ángel Gabriel para darle un mensaje que no era solamente sobre el regreso de los judíos a Jerusalén, sino que era un mensaje sobre cuánto todavía Dios iba a tratar con el pueblo de Israel. Cuánto tiempo todavía Dios iba a tratar con el pueblo de Israel. Y esta profecía que nosotros tenemos en Daniel capítulo 9, que conocemos como la profecía de las 70 semanas, es el tiempo en el que Dios va a tratar con el pueblo de Israel, y que va a abarcar desde el principio en el que iba a empezar a correr esta profecía hasta el milenio, hasta que el Mesías regresara y reinara sobre Israel. Todo este tiempo, esta profecía abarcaba. Por tanto, era una profecía que abarcaba un largo periodo de tiempo y que nos ayuda a ubicar el resto de las profecías, de modo que nosotros podamos entender el panorama profético que enseña las Sagradas Escrituras. Hay al menos 6 cosas que dice la Biblia que pasarían durante estas 70 semanas del libro de Daniel. La primera cosa que pasaría es que se iba a terminar con el pecado y con las transgresiones humanas, especialmente las de Israel. Durante este periodo, cuando pasara este periodo, Israel iba a ser limpiado e iba a entrar, de modo de que sus transgresiones, aquellas cosas que le habían llevado a la cautividad, iban a quedar en el pasado. Iba a ser una nueva nación de Israel. También iba a haber y lo que iba a conseguirse es la reconciliación por el pecado. Dice ahí en el libro de Daniel capítulo 9, versículo 24: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, que es lo que le decía antes. Número 2, para poner fin al pecado y expiar la iniquidad. Esto significa, hermano, que en estas 70 semanas Dios iba a poner una solución al problema del pecado. Iba a traer una solución
Y vamos a ver cómo vino esa solución. Pero iba a venir una solución permanente para el pecado. Iba a terminar con el pecado. La tercera cosa es que iba una reivindicación de todos los profetas. Porque todas las profecías que hay en la Escritura, hermano, se acomodan dentro de esta profecía, de esta gran profecía. De modo que nosotros podemos entender y ver cómo las profecías de Dios se cumplen y que tienen un espacio y una ubicación y que son comprensibles. No es algo confuso. Ciertamente nosotros hay cosas que no sabemos cuándo acontecerán, porque eso es diferente, hermano. Los cristianos no sabemos cuándo acontecerán las cosas, pero sabemos qué cosas acontecerán. Al menos tenemos un panorama amplio de lo que Dios nos ha dejado pasar, donde nos ha dejado entender de cómo sucederían las cosas. Dice la Biblia: poner fin al pecado, expiar la iniquidad y traer la justicia perdurable. Esta expresión, traer la justicia perdurable, habla de que iba a establecerse el reino milenial de Cristo. Era lo que los judíos estaban esperando durante todo el tiempo. Las profecías de Isaías de que iba a venir a reinar el Mesías. Y dice Dios: en estas 70 semanas, cuando se cumplan estas 70 semanas, durante este periodo, el Mesías va a regresar, va a venir y va a reinar. Y dice la Biblia: sellar la visión y la profecía. Se iba a terminar las profecías. Aquí iba a haber el cumplimiento de todas las profecías. Iba a haber una reivindicación. Y algo muy importante, hermano: iba a ser destruido Satanás para siempre. Y hermano, todas estas cosas iban a pasar durante estas 70 semanas. Y por eso es bien importante, hermano, que nosotros entendamos bien esta profecía del libro de Daniel y que comprendamos bien. Es un poco confuso en ocasiones, pero si nosotros ponemos un poco de atención y abrimos nuestra mente y nuestro corazón, vamos a poder entender. Aquí va a aparecer unos recuadros, hermano, que nos van a ayudar a entender de una mejor manera lo que vamos a estudiar. Hay que decir, hermano, que las 70 semanas de Daniel no son 70 semanas de días, sino son 70 semanas de años, para dar un total de 490 años. Es bien interesante, hermano, que cuando nosotros entendemos, hermano, el pueblo de Israel, desde que fue la conquista de Canaán con Josué, cuando Israel ya se estableció, hasta la cautividad de Babilonia, hubo 490 años. 490 años, desde uno hasta el otro. Y luego hubo 70 años de cautividad. Y luego iba a haber otra vez otro espacio de tiempo de 490 años sobre el cual Dios iba a tratar con su pueblo Israel. Y vamos a tratar de entenderlo esto, hermano, de una manera que nos permita entenderlo. Aquí vamos a ver cómo están ubicadas las 70 semanas. Primero hay 7 semanas, luego hay 62 semanas. Luego vamos a ver cómo hay un espacio de tiempo que los profetas del Antiguo Testamento no vieron, no entendieron, no comprendieron, no les fue revelado. Eso lo vamos a ver también. Y luego vamos a ver la última semana, que es la semana de la gran tribulación. Y luego, después de la última semana, el establecimiento del milenio. Vamos a ver solamente un panorama general. No vamos a entrar a profundidad en cada una de esas etapas, solamente para que nosotros entendamos y podamos ubicar las profecías que la Biblia enseña. Las primeras 7 semanas. Dice el versículo 25. Daniel capítulo 9, versículo 25. Las primeras 7 semanas. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. Y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Entonces, hermano, el primer periodo de tiempo, que son 7 semanas, que son 49 años, hermano, son lo que daría el arranque de las profecías. Y lo que daría el arranque de las profecías, hermano, era, dice la Biblia, desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén. Es importante, hermano, que nosotros entendamos esto. En la Biblia nos habla, hermano, acerca de 3 regresos que hubo del pueblo de Israel cuando estaba en cautividad. El primer regreso es el regreso de Zorobabel y del sumo sacerdote Josué, que regresan a Jerusalén, es el primero. Y Zorobabel y Josué trabajan allí, construyen el templo y todo.
pero no sabemos exactamente el tiempo. La Biblia no da una fecha exacta. Luego tenemos el regreso de Esdras. Esdras va también con otro grupo de judíos a trabajar, a poner orden. Esdras era un estudioso. El rey Artajerjes nos dice que lo envió para que pusiera orden allí. Pero no fue a construir nada, fue a poner orden allí, a ayudar a organizar el servicio del templo. Pero luego tenemos en el libro de Nehemías capítulo 2, acompáñenme por favor allá. Nehemías capítulo 2, el libro de Nehemías capítulo 2, versículo 1, dice la palabra de Dios: sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey, y como yo no había estado antes triste en su presencia. Bueno, usted ya conoce allí la historia, ¿no? Nehemías estaba triste porque había venido un familiar desde Jerusalén y le había contado la triste situación en la que se encontraba Jerusalén, que ya había sido construida una parte, pero era prácticamente un poblado abandonado allí, expuesto a la intemperie, expuesto a todo. Y Nehemías estaba triste por esta situación. Y Nehemías le pide al rey, cuando el rey le pregunta ¿qué tienes? Nehemías le pide y el rey lo envía a construir el muro de Jerusalén y a construir y a acabar de organizar para que la ciudad de Jerusalén quedara otra vez establecida. Y lo importante de este pasaje, hermano, es que se nos da la fecha exacta. Dice la palabra de Dios: en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino. Ahí la Biblia nos da, hermano, la fecha exacta, hermano, del mes y el año en que sucedieron estas cosas. Déjeme decirle, hermano, que la Enciclopedia Británica, que es una de las enciclopedias más importantes del mundo, ubica esta fecha, hermano, como el 14 de marzo del año 445 a.C. El 14 de marzo del año 445 a.C. ubica la fecha en el que salió la orden del rey Artajerjes para edificar otra vez Jerusalén. Es bien importante, hermano, que nosotros regresemos a Daniel y que entendamos esto, hermano. No pierda Daniel. Vamos a estar regresando constantemente a Daniel. Pero mire la última parte del versículo 25. Daniel 9:25 dice: se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. ¿Qué fue edificar Nehemías? Nehemías fue edificar el muro, a dar orden, a organizar allí. Hermano, podemos tomar la fecha que el arranque de las 70 semanas de Daniel, el arranque de las profecías, es el año 445 a.C. Ahí arranca. Los primeros 49 años se construyó el muro, se organizó allí la ciudad y arranca las profecías. Luego viene el segundo periodo de tiempo, las 62 semanas restantes. Mire conmigo, por favor, el libro de Daniel, capítulo 9 y versículo 26. Daniel 9:26, dice la Biblia: y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y el fin será con inundación, hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y aquí, hermano, nos ubica el segundo periodo de tiempo, 62 semanas, que da un total de 434 años. Usted multiplica 62 por 7 y da un total de 434, y estamos hablando de años. Y esta abarca, hermano, desde el final de las primeras 42 semanas, que es el año 396 a.C. Usted sabe, hermano, que contamos los tiempos de Cristo, del nacimiento de Cristo. Hacia adelante va 1, 2, 3, 4, 5. Pero hacia atrás va 1 antes de Cristo, 2 antes de Cristo, 3 antes de Cristo, 4 antes de Cristo, y así. En el 396 antes de Cristo hasta el año 30 después de Cristo. Allí abarca este periodo de tiempo, hermano, de estas 62 semanas.
Dice la Biblia, hermano, que al final de las 62 semanas, lo importante de este periodo de tiempo, es que dice la Biblia en el versículo 26 que al final de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, dice el versículo 26. Y hermano, es bien importante que nosotros entendamos esto, hermano. En la Biblia ya se especificaba que el Mesías tenía que morir. Y aquí encontramos otra vez esta profecía. Daniel se lo estaba revelando el profeta, el ángel Gabriel, al profeta Daniel, y le dice, al final, cuando se cumplen esas 69 semanas, primero 7, luego 62, se va a quitar la vida al Mesías. Un erudito británico que se llama Sir Robert Anderson, contó los días exactos en donde para saber cuándo acontecieron estas cosas. Contó los días exactos de estas 49 semanas. Y hermano, dio la fecha de que estas 69 semanas se cumplían el 6 de abril. El 6 de abril. Allí llegaba la fecha. ¿Qué pasó el 6 de abril? El 6 de abril, hermano, es lo que nosotros contamos ese domingo 6 de abril como la entrada triunfal a Jerusalén. Fue el domingo antes de que crucificaran al Señor. Y es un domingo bien importante y un pasaje bien importante. Mire conmigo, por favor, no pierda Daniel, pero vea conmigo el libro de Lucas, capítulo 19. Lucas, capítulo 19. Lucas, capítulo 19. Y versículo 42. El Señor Jesucristo entró por Jerusalén y Jerusalén tuvo la oportunidad del pueblo de Israel de aceptarle como el rey o rechazarle. Y le rechazaron. Ese día le rechazaron. Y ese día el Señor lloró. Mire Lucas 19, 42. Dice la palabra de Dios. Vamos a leer el versículo 41 y versículo 42. Dice la Biblia: cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este día, en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora están cubiertos de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán por todas partes, se estrecharán y te derribarán a tierra a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Y esto es algo, hermano, bien importante, bien interesante. Porque lo que el Señor estaba diciendo, hermano, que ese día que se cumplía las 69 semanas, ese día era el momento en el que Israel tenía que decidir. Israel decidió rechazarle. Y el Señor dijo: si tú supieras lo que este día significa. Porque ese día, hermano, Israel marcó el resto del destino de lo que vendría en los años siguientes y las profecías con respecto a los años siguientes. El Señor lloró al ver la ciudad, dice la palabra de Dios, y le decía: si tú entendieras, pero ahora no entiendes, ahora tus ojos están cerrados. Y es verdad, hermano, aún todavía gran parte del pueblo de Israel tiene sus ojos cerrados con respecto al Mesías que ya vino. Ellos no creen que el Mesías ha venido, porque ellos no esperaban a ese Mesías. Ellos no entendían las escrituras, no entendían estas profecías. Y luego pasó otra cosa. 19, versículo 47. Capítulo 19, versículo 47, el libro de Lucas. Dice la Biblia: y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes y los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle. Ese día, hermano, los príncipes de Israel, los encargados, los sacerdotes, tomaron la decisión de que el Jesús tenía que morir. Ese domingo pasaron esas dos cosas, esas tres cosas. Entró Cristo a Jerusalén, le rechazaron, Jesús lloró al ver la ciudad, se lamentó por el que no lo aceptaron, y empezó el complot para matar a Jesús, complot que terminaría unos días después, cuando el Señor Jesucristo fue crucificado en la cruz. Y aquí, hermano, es bien importante que nosotros entendamos esto, porque se cumplen las 69 semanas del libro de Daniel. Y lo que vendría sería la semana 70, hermano, que sería la última semana.
Pero pasó algo, hermano, que ninguno de los profetas vio, ninguno de los profetas entendió, que nadie en el Antiguo Testamento entendió. Y es que aparecería un espacio nuevo, una dispensación nueva, que nosotros llamamos la gracia, que nosotros llamamos el tiempo de la iglesia, en el cual estaría en pausa este tiempo en el que Dios trataba con Israel. Dios estaba tratando con Israel, pero ahora está en pausa y apareció el tiempo de la iglesia. Mire con nosotros, conmigo, por favor, el libro de Efesios. Efesios capítulo 3. Sígame, hermano. Efesios capítulo 3. Vamos a leer aquí, son varios versículos. Así es de que le voy a pedir, por favor, que me siga con su vista. Dice la Biblia: por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el ministerio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora he revelado a sus santos, apóstoles y profetas por el Espíritu Santo. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar en los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación de ese ministerio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Y hermano, aquí el apóstol Pablo, hermano, nos da un panorama amplio de cómo dice en el Antiguo Testamento el tiempo de la iglesia estaba escondido. Nadie lo conocía, era un misterio. Un misterio que empezó a ser revelado y que empezó a ser conocido, y que dice Pablo: yo fui uno de los principales a los que se me dio este privilegio, esta gracia de anunciar el misterio escondido. Dice que aún, dice la Biblia, el versículo 3:10, que aún la iglesia está dando a conocer este misterio a los principados y potestades de los lugares celestiales. Dice la Biblia que aún los ángeles del cielo están viendo maravillados el plan que Dios tenía escondido, que ellos no se dieron cuenta. Esto lo vemos, hermano, nosotros también en el libro de Primera de Pedro. Mire conmigo, por favor, para allá. Libro de Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10 al versículo 12. Sígame, dice la palabra de Dios. Los profetas que profetizaron la gracia destinada a vosotros inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano el sufrimiento de Cristo y las agonías que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que han sido predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Qué tremendo pasaje este, hermano. El apóstol Pedro estaba diciendo que los profetas estaban mirando allí, estaban diciendo: ¿qué va a pasar? ¿Cómo es que el Mesías va a morir? ¿Cómo es? ¿Qué va a pasar después? Pero no les fue revelado a ellos. Esto nos fue revelado a nosotros. Dice al final del versículo 10, cosas que anhelan mirar los ángeles. Los ángeles también están sorprendidos del misterio que Dios había escondido de los siglos y que ahora está siendo revelado, que es el tiempo de la iglesia, que nosotros llamamos la dispensación de la gracia, que va desde la muerte del Salvador y la venida del Espíritu Santo 50 días después, hasta el arrebatamiento y la salida del Espíritu Santo. Es importante que nosotros entendamos esto, hermano, que esta pausa de 2000 años de pausa que vamos hasta ahora, realmente no sabemos cuándo va a venir el Señor, pero hay esta pausa que es importante, hermano, que nosotros entendamos, y que la profecía, hermano, tarde que temprano volverá a arrancar otra vez.
En el libro de Romanos encontramos esta enseñanza del apóstol Pablo. Vaya conmigo por favor al libro de Romanos. El libro de Romanos, capítulo 11, Romanos capítulo 11, sígame por favor para allá. Romanos capítulo 11, versículo 25 y versículo 26. Aquí encontramos esta enseñanza del apóstol Pablo con respecto a esta pausa, a este tiempo, hermano, que hay, que los profetas no vieron. Romanos capítulo 11, versículo 25, dice la palabra de Dios: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido en Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y hermano, aquí el apóstol Pablo estaba hablando de esto, hermano. Cuando el Señor murió, hubo un endurecimiento en el pueblo de Israel, un endurecimiento que durará hasta que haya entrado la cantidad de gentiles que va a ser salva durante el tiempo de la iglesia, y luego después volverá Dios otra vez a tratar con Israel. Es lo que nos enseña la palabra de Dios aquí en el libro de Romanos capítulo 11. ¿Cuándo volverá a arrancar otra vez el reloj profético, el calendario profético? La última semana del libro de Daniel capítulo 9. Bueno, vaya conmigo por favor al libro de 1 Tesalonicenses capítulo 4. Hay un acontecimiento que sucederá, que dará arranque a la última semana del libro de Daniel capítulo 9, y que pondrá en marcha otra vez el reloj, el calendario profético. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16. Dice la Biblia: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Lo que dará origen otra vez, hermano, es el arrebatamiento. Pero el arrebatamiento, hermano, comienza, dice la Biblia, el versículo 16, y este pasaje, hermano, esta enseñanza se repite 3 veces en la Biblia. En Corintios 15, 51, en Apocalipsis 4, 1, y aquí en 1 Tesalonicenses capítulo 5, donde dice la Biblia que con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios sonará la trompeta. Y en la Biblia, hermano, el sonar de la trompeta tenía 2 significados. El primer significado es que era un llamado a adorar. En el Antiguo Testamento leemos, especialmente en el libro de Números y Levíticos, cómo la Biblia dice que se sonará las trompetas y todo el pueblo subirá a Jerusalén, al santuario, a adorar. Y la segunda razón, hermano, por la cual las trompetas sonaban, hermano, es para hacer un llamado a la guerra. Sonaban las trompetas y era un sonido de guerra. Vamos a ir a la guerra, para que se congregara el pueblo para ir a la guerra. Pues estos 2 significados también los encontramos en esta trompeta que sonará ese día, hermano, cuando dé origen, cuando dé arranque el calendario profético. Es un llamado para que la iglesia suba a adorar. Todos los cristianos salvos desde la muerte del Señor hasta ese día que suceda, subirán al cielo y serán llamados para adorar en el santuario, en la presencia del Señor. Es un llamado para la iglesia para que suba a adorar. Apocalipsis capítulo 4 versículo 1, el apóstol Juan dice que miró una puerta abierta en el cielo y una trompeta y una voz que decía: sube acá. Y ese es el arrebatamiento, hermano. Sube acá, vengan, vamos a adorar. Y estaba allí delante del Cordero de Dios el apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 4, hermano. Y ese es el primer significado, pero el segundo significado es un llamado a la guerra. Y es que, hermano, es un llamado para los ángeles, para que estén preparados para la batalla que se aproxima entre el Señor, sus ángeles y Satanás y sus demonios. Y esa batalla sucederá durante la gran tribulación, donde el tiempo que nosotros conocemos como la semana 70 del libro de Daniel. La semana 70 del libro de Daniel. Vaya conmigo por favor al libro de Daniel, otra vez para allá. Daniel capítulo 9, versículo 27. Dice la palabra de Dios: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda,
Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Y aquí empieza, hermano, la semana 70 del libro de Daniel, los últimos 7 años de la profecía bíblica antes de que empiece el reino milenial de Cristo. Y dará origen a esto, hermano, cuando pasen estas cosas. Sonará la trompeta, la iglesia sale, y con ella sale el Espíritu Santo. Mire el libro de Tesalonicenses, sígame por favor allá. Segundo de Tesalonicenses, capítulo 2. Segundo de Tesalonicenses, capítulo 2. Vamos a leer aquí también varios versículos, hermano. Sígame por favor. Segundo de Tesalonicenses, capítulo 2. Versículo 1 al versículo 9. Dice la palabra de Dios: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay a quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Y aquí, hermano, nos habla, hermano, de la aparición del anticristo. Dice la Biblia, apóstol Pablo está diciendo que el misterio de la iniquidad ya estaba trabajando. Satanás ya estaba trabajando. Pero que había algo que detenía hasta que eso que estaba deteniendo se ha quitado de en medio. Y eso que estaba deteniendo, hermano, es el Espíritu Santo que descendió en Pentecostés y que está en la tierra de una manera especial en este periodo de la gracia. Este periodo de la gracia es un periodo especial, hermano. Un periodo maravilloso del periodo de la iglesia en el cual el Espíritu Santo está trabajando en los corazones de las personas, pero el Espíritu Santo, hermano, va a ser quitado. Saldrá de la tierra junto con la iglesia, saldrá en el arrebatamiento, y entonces se manifestará, dice el versículo 8, aquel inicuo. Entonces se manifestará el anticristo. Y el anticristo hará algo, hermano, que dice el libro de Daniel capítulo 9 versículo 27, que es lo que dará origen a la última semana. Dice la Biblia que el Daniel 9:27, espero que no lo haya perdido para que pueda regresar rápido. Dice la Biblia: por otra semana confirmará el pacto con muchos. La última semana comenzará con un pacto de paz. Esto también lo leemos en el libro de Apocalipsis, capítulo 6 y versículo 1 y versículo 2. Apocalipsis 6, 1 y 2. Dice la palabra de Dios: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Este ser del caballo blanco es el anticristo. El anticristo es lo primero que sale, y sale con un caballo blanco, símbolo de paz, con un arco, pero un arco sin flechas, un arco de paz, donde hermano, va a hacer un pacto de paz. La gran tribulación, hermano, comenzará con un periodo de paz. El pueblo de Israel estará confiado. El templo de Jerusalén va a ser vuelto a reedificar. Israel estará muy a gusto, muy contento. Pero dice la Biblia que a la mitad de la semana pasará algo. Daniel capítulo 9, versículo 27, otra vez. Dice la Biblia: a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. Y hermano, aquí empieza la última periodo de la tribulación, que en la Biblia se conoce como el periodo de la gran tribulación. Este último periodo, los últimos 3 años y medio, como vamos a ver ahorita, es lo que la Biblia le llama la gran tribulación,
que dará origen cuando de repente pase algo en el templo en Jerusalén, que la Biblia llama la abominación desoladora. El Señor Jesucristo nos habló sobre ello. Mateo capítulo 24, síganme por favor. Mateo capítulo 24, versículo 15 al versículo 21. Dice la Biblia: por tanto, cuando veis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, aquí vemos otra vez, el profeta Daniel, la profecía que estamos viendo, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Entonces, hermano, la última periodo de la tribulación, que la Biblia se conoce como la gran tribulación, los últimos 3 años y medio, comenzará, hermano, con la abominación desoladora. ¿Qué es la abominación desoladora? La abominación desoladora, hermano, es una cosa que ya pasó antes y que así le conoce el pueblo de Israel como la abominación desoladora. Pasó en un tiempo en el que un rey de Siria llegó al templo de Zorobabel, que había construido Zorobabel, y en el altar sacrificó una marrana, sacrificó un cerdo, y se sentó en el lugar santísimo y regó allí, y eso es lo que los judíos le conocen como la abominación desoladora. Bueno, dice la Biblia que eso era un tipo de lo que pasará en el futuro, cuando el anticristo comete este sacrilegio de sacrificar este cerdo. Y dice la Biblia en el libro de Tesalonicenses, donde leímos, que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. El anticristo se sentará en el templo de Dios, hará esta abominación desoladora, y entonces Dios le advierte, el Señor Jesucristo le advierte a los judíos: huyan, porque los judíos huirán al desierto. Eso lo encontramos nosotros, hermano, en el libro de Apocalipsis, capítulo 11. Sígueme por favor para allá. Apocalipsis capítulo 11. Apocalipsis capítulo 11, versículo 1 y versículo 2. Dice la Biblia: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad 42 meses. 42 meses, hermanos, son 3 años y medio. Son, si usted suma 12 y 6, que son 3 años y medio, 42 meses. Y es el último periodo de la gran tribulación, hermano, en el cual el pueblo de Israel será perseguido, en el cual pasarán todas las grandes cosas que nosotros sabemos y conocemos. Y quizá en el futuro estudiemos con más detenimiento la gran tribulación. Este no es el objetivo de este estudio, solamente entender el panorama amplio, entender cómo sucederán las cosas. Pero la tribulación terminará con la venida del Mesías, con la venida, el regreso de Cristo, ya no como un cordero, sino como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis capítulo 19, vamos por favor allá. Apocalipsis capítulo 19. Versículo 11 al versículo 14. Dice la Biblia: entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Y sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Y bueno, allí la Biblia nos narra, hermano, la venida del Señor Jesucristo como el Rey de Reyes, para derrotar al anticristo, para derrotar al diablo, apresar al diablo, dice la Biblia, apresar al diablo, echar al anticristo y al falso profeta al lago de fuego, y empezar el reino milenial de Cristo, que en el futuro, Dios permite, podamos hablar un poco acerca de los 1000 años, el reino milenial de Cristo, que es el cumplimiento de la profecía a Israel, no a la iglesia. Dios a Israel le había prometido que un hijo de David
reinaría por la eternidad, por 1000 años. Iba a reinar. Y este es el cumplimiento de la profecía al pueblo de Israel, que se cumple cuando el Señor Jesucristo regrese, derrote al anticristo, al falso profeta, los eche al lago de fuego, ate a Satanás, y entonces comience el reino milenial de Cristo. Pues hermano, como vemos, esta es la profecía, este es el panorama de la profecía amplia, hermano. Y nosotros, hermanos, si nosotros entendemos bien esto, hermano, vamos a poder ubicar cómo sucederán las cosas, cuándo sucederán las cosas, y vamos a poder entender de una mejor manera el resto de las profecías bíblicas. Vamos a orar. Incline su rostro, cierre sus ojos. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por este tiempo. Gracias por las enseñanzas que usted nos da, Señor. Ayúdenos, Señor, para entender esto, Señor, que usted nos ha revelado y que usted nos ha dejado, Señor. Para que la iglesia no esté a ciegas, Señor, sino para que la iglesia entienda los tiempos en que vive. Y que, Padre Celestial, estemos alertas, Señor. El Señor viene. El Señor va a regresar. Eso lo dice la Biblia, en el libro de Pedro. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Es paciente para con nosotros, no creyendo que ninguno perezca, sino que todos procedan con arrepentimiento. El tiempo de la gracia se termina, Señor. El tiempo de la iglesia se termina. ¿Qué estamos haciendo nosotros, Señor? Gracias, Señor, por todo. Toque nuestros corazones. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Pues hermano, hemos terminado este estudio. Espero que sea de bendición para usted y que le ayude a entender de una manera mejor el panorama de las profecías de la Escritura. Que Dios le bendiga.